Ya. Buenos días a todos, honorables concejales, señora secretaria general del Consejo, señora secretaria de Hacienda, buenos días, son las 7:22 de la mañana. Vamos a iniciar la sesión plenaria citada para hoy. Señora secretaria, por favor, llame a lista para verificar el quórum. Buenos días, honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi, presente. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Muy buenos días para todos y todas presentes, señora secretaria. Honorable concejal Julio Isaías Fique Laverde. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Buenos días para todos y todas. Omar González del Partido La U, presente. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Presente, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Buenos días para todos y todas. John Jairo Molina Chiribi, presente, señora secretaria. Honorable concejal Libardo Montaña Carrillo. Muy buenos días para todos y todas. Libardo Montaña, presente. Honorable concejal José Alirio Rodríguez Cárdenas. Buenos días para todos. Alirio, presente. Honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Con los buenos días para todos, Juan Gabriel Camacho, Partido Alianza Verde, presente. Honorable concejal Julio Isaías Fique Laverde. Buenos días, Julio Fique, presente. Señor presidente, 9 honorables concejales en el recinto, hay quórum. Gracias, señora secretaria. Por favor, lea el orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, citación a debate. Cuarto, invitación a la secretaria de Hacienda, doctora Lilia Guevara, para la socialización del proyecto de acuerdo número 017 de 2025, por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Concejales ponentes, Omar Armando González Gómez y John Jairo Molina Chiribi. Quinto, lectura de correspondencia. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Gracias, señora secretaria. En discusión el orden del día. Continúa abierta la discusión. Anuncio que la voy a cerrar. Cerrada la discusión del orden del día. Señora secretaria, por favor, tome... Perdón, ¿aprueban el orden del día como fue leído por la secretaria? Señor presidente, aprobado el orden del día. Gracias, señora secretaria. Siguiente punto. Tercero, citación a debate. ¿Hay proposiciones radicadas? No, señor presidente. Cerrado el punto. Siguiente punto. Cuarto, invitación a la secretaria de Hacienda, doctora Lilia Guevara, para la socialización del proyecto de acuerdo número 017 de 2025, por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Concejales ponentes, Omar Armando González Gómez y John Jairo Molina Chiribi. Gracias, señora secretaria. Por favor, lea la proposición con la que termina la ponencia. Sí, pero igual. Conce me presta la... Igual no van a presentar la ponencia ustedes. Proposición. En mérito de lo expuesto anteriormente, nos permitimos presentar ante la plenaria de la Corporación ponencia positiva para el proyecto de acuerdo 017 de 2025, por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, y solicitamos continuar con su estudio en plenaria para llevar a feliz término su aprobación. Atentamente, John Jairo Molina Chiribi, concejal ponente; Omar Armando González Gómez, concejal ponente; Germán David Chiribi González, presidente, Comisión de Presupuesto; María Inés González, secretaria. Gracias, señora secretaria. Le voy a dar el uso de la palabra a los ponentes para que introduzcan la sesión y nos indiquen el orden que vamos a desarrollar para
el conocimiento de este proyecto de acuerdo. Concejal Omar González tiene el uso de la palabra. Los buenos días a los honorables concejales, a nuestra secretaria de Hacienda que nos acompaña en esta mañana, a nuestra secretaria del Consejo y a las personas que nos siguen en las redes sociales. Honorables concejales, como ustedes, la mayoría nos acompañó en comisión y se dieron cuenta de cómo viene conformado este proyecto de acuerdo que viene en tres partes. Sí, les solicité al presidente y a la mesa directiva del Consejo Municipal que antes de presentar la ponencia, de que se someta a discusión la ponencia y el proyecto, miráramos la ilustración de la Secretaría de Hacienda para que todos tengan claridad la forma legal del presupuesto, cómo vienen los recursos, nos expliquen el articulado y lo conozcamos para en otra sesión posterior abrir la discusión y ustedes tengan claridad. Como ustedes pudieron observar en cada uno de sus correos y en la página del Consejo, el proyecto de acuerdo ya sufrió unas modificaciones, ya no son 64 artículos, sino son 61 artículos, donde ya se estudiaron. También en la ponencia dice que hay que revisar el artículo 18 y el artículo 54 del nuevo texto, también para que ustedes lo puedan revisar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, y también para que ustedes revisen en el proyecto de acuerdo el tema de facultades que se le dan al alcalde, que ya pues desde la comisión se revisaron y están las de norma no más, pero de todas maneras la responsabilidad no es solamente de los ponentes, sino de todos los honorables concejales. Entonces por eso les solicité a la mesa directiva en cabeza del presidente, en conjunto con el concejal John Molina, para que por favor nos hicieran la socialización general del proyecto del presupuesto. Gracias, presidente. Gracias, concejal Omar. Entonces voy a darle, según lo que expresa el concejal Omar y los ponentes en conjunto, voy a darle el uso de la palabra a la secretaria de Hacienda, doctora Lilia Guevara. Tiene usted el uso de la palabra. Consejo tiene el actualizado, el correo. Que no sé cuál es de todos los que llega. Que llega mucho correo. Sí. La pila nomás. Hola. Gracias. Qué pena que eso. Buenos días para todos, honorables concejales. Un agradecimiento especial de parte de la Secretaría de Hacienda y la Administración Municipal por la invitación a este recinto de la democracia. Recibo un cordial saludo a la mesa directiva y los demás concejales
honorables concejales del municipio, señora secretaria María Inés González. Bueno, la Administración Municipal de Boyacá dio entrega del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá para la vigencia fiscal 2026. Este proyecto de acuerdo fue realizado bajo las normas legales que nos rige como municipio y está presentado por 20.853.527.272 pesos. Fundamento legal. Dentro del fundamento legal pues tenemos primero pues la Constitución Política en sus artículos 151, 345 al 353 y los demás que nos puedan acoger. Están las leyes orgánicas de presupuesto, como es el decreto 111 de 1996, que fue modificado por el decreto 38 del 89, que modificó, perdón, el acuerdo, es la ley 38 de 1989 y pues fue modificado posteriormente por el decreto ley 179 del 94 y 225 del 95. Luego del decreto 111 tuvimos una modificación con las leyes, una incorporación con la ley 617 del 2000 que nos enmarca sobre los límites de gastos de funcionamiento y la transparencia en la información, en el gasto. Posterior tenemos la ley 819, que es la norma fiscal, que ya nos enmarca todo lo que tenga que ver con el presupuesto, la parte de endeudamiento, de vigencias futuras y de manejo de los recursos. Más adelante sufrimos una modificación con la ley 1483 del 2011. Ella hizo algunas modificaciones en cuanto a la forma en que se debía presentar el presupuesto. Por último, tuvimos la modificación con la ley 2056 del 2020. También nos rigen normas ordinarias, como la ley 1551 del 2002, que hizo algunas modificaciones de la norma presupuestal y nos indicó nuevos parámetros para la presentación de estos estados. Y por último, pues la ley anual de presupuesto. También nos rige el acuerdo municipal 010 del 2008 con sus modificaciones para la presentación, ejecución y seguimiento al presupuesto municipal. Bueno, ya entrando en la parte del presupuesto, este tiene unas etapas y dentro de ellas está el marco fiscal. El sistema presupuestal es un conjunto de herramientas que nos permite programar las fuentes, las alternativas de inversión, donde se priorizan los recursos limitados para el cumplimiento de la función básica del Estado frente al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Boyacá y en especial a la población de menores recursos. Esto se hace de manera articulada con el Plan de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Nacional. Este sistema presupuestal tiene unos componentes, que es el marco fiscal, el plan financiero, el plan apoyativo anual de inversiones y el presupuesto anual del municipio. El marco fiscal es el instrumento con el que nosotros llegamos a buscar cómo analizar las finanzas que hubo en los últimos 5 años. Y con esos análisis puedes llegar a proyectar ese marco fiscal a 10 años. Este marco fiscal nos muestra el comportamiento de ingresos, tanto de ingresos corrientes como gastos y de gastos corrientes, ingresos no tributarios. Nos presenta la semaforización en la que se encuentra el municipio y nos ayuda a evidenciar la sostenibilidad económica del municipio. Para la elaboración de este marco fiscal, nosotros tomamos en cuenta las ejecuciones del año
2021, 22, 23, 24 y proyectamos los siguientes 10 años del año 2026 al 2035. Dentro de él pueden observar cada una de las análisis que se hacen y van a encontrar cómo fueron los comportamientos. Bueno, pasamos por favor. Así que repetía, pasamos. Perdón. Bueno, dentro de ese marco fiscal vamos a encontrar pues el plan financiero, cómo está compuesto. El plan operativo anual de inversiones está proyectado de manera independiente, pero se encuentra aquí visualizado en el mismo marco fiscal, y con él encontramos que el primero está definido en el acuerdo municipal, el Estatuto Orgánico de Presupuesto, en su artículo 7. Luego podemos decir que él compone toda la parte de ingresos y gastos que se vienen determinando en materia fiscal y su comportamiento en la actividad económica. Bueno, este cuadro lo presento aquí como indicativo, no se alcanza a ver muy bien porque es que es bastante grande. Nosotros también lo presentamos impreso. ¿Qué es esto? El plan financiero. Él nos muestra todos los ingresos y gastos que han habido durante las últimas vigencias. Tenemos, por ejemplo, que tenemos unos ingresos totales a cierre de 2021 de 26.134 millones, en el 2022 de 20.640 millones, 2023 de 25.877 millones y 2024 a corte de septiembre 21.047 millones. Este plan financiero, así como muestra el ingreso, nos muestra los discriminados en ingresos tributarios y no tributarios. Más adelante les hago una definición de cada uno de ellos. Adicional nos muestra cuáles son los gastos totales, cuáles son los gastos corrientes y cuáles son los gastos no corrientes, así como el servicio a la deuda. El servicio a la deuda, si no se tenga deuda, siempre se debe tener en cuenta porque pues, este es un programa que viene del Departamento Nacional de Planeación y aquí nosotros solo digamos que colocamos los valores y las proyecciones para verificar que cada uno de ellos cumplan pues con lo que está proyectado dentro del municipio de Boyacá. Bueno, dentro de este plan financiero, como podemos... Sigue, señora Marínez, por favor, son 4 diapositivas. Estos cuadros que nos muestran que se puede analizar los ingresos totales que corresponden a la vigencia de 2022, que corresponden a la vigencia de 2022, de la vigencia de 2022 a la vigencia de 2023, hubo un decrecimiento de los ingresos. Del 21.02. Esta razón se debe a dos factores. El primero, que los ingresos de capital disminuyeron del 63%. ¿Cuáles son los ingresos de capital? Son todas las transferencias que recibimos del departamento y la nación. Recordemos que para esas vigencias la nación empezó a recortar los gastos del Sistema General de Participaciones. Al bajar, entonces nos incrementa el decrecimiento. Estos efectos se presentaron a raíz del COVID y luego de algunas reestructuraciones que hubo dentro del gobierno nacional para mitigar pues esa emergencia que hubo sanitaria. Ellos empezaron a tomar el SGP
para cubrir esos gastos de la emergencia y empezó a disminuir lo que se iba a distribuir para los municipios. El año más fuerte fue el año 2021 y 2022, toda vez que pues recortaron casi que el 60% los ingresos. Para la vigencia de 2024 vuelven a decrecer estos ingresos. La razón por la cual que se presentó en la vigencia de 2023 fue que ese decrecimiento es de que en el año 2022 el gobierno nacional decidió alimentar un poco más la parte pública en cuanto a financiar el gasto público de las Fuerzas Armadas. Entonces bajaron un poco los ingresos y decae en el 18.67%. Comportamiento de los impuestos. Sigue. Bueno, dentro del plan financiero van a encontrar la deuda pública, la cual desde años anteriores viene en cero. Para esta vigencia en la parte de capital viene en cero, pero viene con 50 millones para pago de intereses en el caso de que en el siguiente año se desembolsen recursos del crédito y se tenga que pagar pues estos intereses. Bueno, dentro del comportamiento de los ingresos en la gráfica vemos como el año la sobretasa a la gasolina ha venido decreciendo. Es la más significativa en su decreción. Vemos como en el año 2021 teníamos 525 millones de ingresos. Bajó para el año 2022 en 466 millones de pesos. Para el año 2023 subió a 831 millones de pesos y para el año 2024 vuelve y baja a 660 millones. ¿A qué se debe este incremento en el año 2023? A que ingresó una estación de servicios en la vereda Santa Bárbara, la cual presentaba ingresos altos y adicional no había declarado, entonces tuvo que pagar unas declaraciones que estaba haciendo en el municipio de Mosquera y por territorio nos tocó solicitar, bueno, el municipio solicitó y nos devolvieron los recursos que habían dejado de declarar. En el año 2024, pues como les digo, se bajó en 660 millones. Para esta vigencia dejamos un valor estimado, toda vez que la misma estación de servicio para el mes de marzo del año 2025 cerró. Entonces al cerrar los ingresos bajaron, donde nos declaraban entre 30 y 40 millones, ahorita ya no tenemos esa declaración, solo tenemos las dos estaciones de servicio de la entrada del municipio acá por la vía nacional. Bueno, como también se concluye que el impuesto predial ha mantenido su comportamiento creciente y ha sido estable. Él nos muestra en la gráfica de color, está la línea de color azul, vemos que es una línea que se ha mantenido, es decir, los ingresos no han decrecido, pero tampoco se han elevado, toda vez que pues no se tiene ningún incremento en el avalúo catastral y que las tasas siguen igual. Mientras que en industria y comercio, esta sí ha tenido un crecimiento promedio del 19.41%. Esto se debe gracias a las medidas que ha tenido la Secretaría de Hacienda realizando los censos y el seguimiento de los contribuyentes en cuanto a la retención de ICA, como son las empresas de flores, empresas grandes y distribuidores como D1, ARA y demás. También se ha hecho cobro persuasivo y coactivo, se cuenta con algunos acuerdos de pago de vigencias anteriores en cuanto a industria y comercio, igualmente en cuanto a impuesto predial.
Bueno, estos impuestos son recursos propios y tienen una destinación, no tienen destinación específica, pero también contamos con algunos recursos propios de destinación específica, como son las estampillas, la sobretasa ambiental y bomberil, el alumbrado público, la delineación urbana, la construcción, entre otros, que nos han tenido un decrecimiento del 3.9%. El comportamiento de los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes crecieron de una manera progresiva. En este periodo fue analizado también desde el año 2022, crecieron desde el 2021 al 2024. Entonces podemos ver en la gráfica cómo desde el año 2022 creció en un 16%. En el año 2023 un 5.4%. En el año 2024 el 8.57%, y el promedio entre los ingresos corrientes de la entidad del 2021 al 2024 ha tenido un crecimiento del 9.91%. Estas estampillas, cada una tiene su normatividad en el municipio y están de acuerdo a la normatividad de la nacional para ser cobradas e incorporadas dentro del Estatuto Orgánico de Presupuesto, así como en el presupuesto anual de las vigencias. Los ingresos de mayor representación durante este periodo fueron las transferencias corrientes de la nación. Ellas cumplen con un 57.4% dentro de los ingresos del municipio. También se tuvieron en cuenta todos los ingresos no tributarios, como es el recurso de compensación que viene por parte de Mondoñedo, los recursos por venta de servicios públicos, como es el acueducto, alcantarillado y aseo, que a pesar de ser un solo presupuesto están compilados dentro de la Secretaría de Servicios Públicos, toda vez que tienen una destinación específica. También podemos ver dentro de los ingresos que después del Sistema General de Participaciones, pues el que más tiene participación dentro del presupuesto es el ingreso de impuesto predial, seguido de el de industria y comercio. En el proyecto de presupuesto van a encontrar un rubro que se llama sobretasa ambiental. A pesar de que nuestra el presupuesto de nosotros, del municipio, es un impuesto que no es propio, es un recaudo que se hace a favor de un tercero, que es la CAR, y cuenta con toda la base legal y también se encuentra dentro del Estatuto Orgánico de Presupuesto. En tiempos anteriores se dejaba solo como una cuenta por pagar, pero con la nueva normatividad de la parte presupuestal, se debió incorporar en un rubro del municipio. Este rubro suma, pero no hace parte de nuestros ingresos. Bueno, dentro de los ingresos de libre destinación se tiene que 7.675 millones como monto máximo para financiar los gastos de financiación. Es decir, que nuestro municipio cuenta con una ley 617 aproximada del 65.51%. Y en ella se encuentra incluido pues el consejo y la personería. Listo, siguiente. Estas gráficas nos muestran lo que les estaba contando ahorita de cómo fueron los ingresos totales y comparados en las últimas vigencias, tanto el ingreso como el gasto. En la columna amarilla ustedes ven el ingreso y en la columna rosada el gasto. Podemos ver cómo en el 2021 fueron niveladas y del 2022 hacia acá han sido un poco más bajo el gasto que el ingreso. Por ese motivo es que ustedes han aprobado en proyectos de acuerdo unas incorporaciones llamadas superávit fiscal. Bueno, el plan operativo anual de inversiones. Este es un instrumento de programación de la inversión anual.
está relacionado con todos los proyectos de inversión que fueron aprobados dentro del plan financiero del plan de desarrollo municipal. Qué pena. Entonces, este plan operativo de inversiones lo que hace es recopilar la información que tenemos del plan de desarrollo tanto nacional como departamental y municipal, que los tres están digamos que en una sola línea. Cómo están proyectadas esas metas del plan de desarrollo y cuáles de esas metas fueron reprogramadas. Teniendo este plan de desarrollo, nosotros revisamos cuáles metas están programadas para la vigencia 2026 y si hubo alguna reprogramación, cuáles están reprogramadas para esta vigencia. Teniendo esto y el insumo que nos presentan los secretarios de despacho, empezamos a revisar cifras que por lo general son más altas de lo que podemos gastar o lo que tenemos para gastar presupuestalmente. Este plan operativo anual de inversiones se ve reflejado también en el marco fiscal de mediano plazo, que era el que les mostraba anteriormente, que eran los cuadritos. Y este marco fiscal nos muestra cómo se pudieron programar y si tenemos un déficit presupuestal. Bueno, en este plan operativo pues deben de estar plasmados todos los proyectos de inversión que se van a ejecutar para esta vigencia y los mismos deben estar inscritos pues primero pues en el plan de desarrollo y segundo pues en el proyecto el banco de proyectos del municipio. Todos deben tener una viabilidad del proyecto. Por ello se solicita cada vez que se va a hacer una inversión, se solicita el certificado del banco de proyectos, que es quien nos indica que sí está dentro del plan de desarrollo, que sí está programada la meta y que cumple con un visto bueno pues del banco de proyectos del municipio, el cual es manejado por la Secretaría de Planeación. Por último, nuestro presupuesto instrumento es el presupuesto anual. Esta es pues una herramienta que nos permite cumplir con la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del municipio. Está compuesto por ingresos, gastos, recurso de la deuda, servicio de la deuda y gastos. Y por último, dentro del proyecto de acuerdo, las disposiciones generales. Este proyecto de acuerdo del presupuesto nacional, como lo manifestaba el honorable concejal ponente, está constituido en 3 cuerpos o en 3 partes de su cuerpo. El primero es el presupuesto de ingresos, el segundo el presupuesto de gastos y por tercero las disposiciones generales. Dentro de los ingresos, dentro del presupuesto de ingresos, tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema presupuestal es único territorial, o sea, no hay división de que hayan entidades descentralizadas, que tengamos otros cuerpos de ingresos, sino que es un único presupuesto y que este único presupuesto contiene dentro de sus gastos los gastos de funcionamiento, de inversión, los servicios de la deuda, y que dentro de los gastos de funcionamiento encontramos las secciones de la alcaldía, administración central, consejo y personería. Y como lo dije cuando inicié, todo está marcado en el decreto 111 del 96. Y en cuanto al sistema general de regalías, a pesar de que no se presenta en este proyecto de acuerdo, esta lo rige la ley 2056 de 2020. Ese presupuesto es bianual y nosotros lo incorporamos solo cuando es autorizado por el Departamento Nacional de Planeación. Por tal motivo, dentro del proyecto de acuerdo solo se presentan los recursos normales. Sí, tranquilo. Bueno, entonces nuestro presupuesto, como les decía, está constituido por el presupuesto de ingresos y recursos de capital.
Estos presupuestos de ingresos están constituidos por unos ingresos corrientes y unos recursos de capital. Los recursos de ingresos, los ingresos corrientes, son todos aquellos ingresos que vienen recurrentemente al municipio por recursos propios o por rentas propias. Y los ingresos de recursos de capital son los que son variables y que dependen de unas, en algunos casos, de unos giros que hace la nación o el departamento, y en los otros casos ingresan dentro de estos recursos de capital todos aquellos recursos que tengan solidez bancaria y que no se hayan gastado en la vigencia anterior, que son los de superávit fiscal que llamamos nosotros. Perdón, doctora Lilia, tiene uso de la palabra concejal David. Gracias, vicepresidente. Secretaria, una aclaración con el tema de los recursos de capital. Hay unos recursos, los recursos del balance, que es cuando ¿cómo se llama? El presupuesto que no se comprometió durante la vigencia anterior, eso entra a ser parte del recurso del balance del año siguiente, sí, ¿cierto? ¿Esos recursos son considerados también recursos de capital? Sí, señor, son los mismos que yo denominé superávit fiscal. Pero el superávit viene, llama a todo superávit, o el superávit solamente es lo que está, la diferencia entre el ingreso proyectado y el realmente, ¿cómo se llama? Recaudado. Sí. Porque es que no quiero es como confundirme con el concepto. Sí, usted tiene razón. El superávit fiscal que yo denominé, bueno, pues sí me faltó decir lo de los recursos de capital. Son los superávit fiscal, es el concepto que tenemos de lo que ingresó más de lo que se tenía presupuestado y que se encuentra bancariamente. Y los recursos de capital, como usted dice, son los recursos del balance, que son los ingresos que vienen son los gastos que vienen de vigencia anterior que no fueron ejecutados, ya sea porque se hubiese terminado la meta con un valor inferior o porque no alcanzaron a contratarlo, o bueno, hay diferentes razones por las cuales no se pudieron haber gastado en la vigencia anterior, y estos deben ser incorporados pues en la siguiente vigencia. En cuanto a los recursos de capital, de los que estamos del balance, ellos tienen que ingresar dentro de la misma meta que venían, a no ser que esta ya se haya cumplido y se tome la decisión de trasladarlos para otra meta, pero no podría devolverse nuevamente. Si me hago entender, eso puede ser mientras que los recursos del superávit fiscal, ellos se pueden distribuir en cualquier meta del plan de desarrollo que pues si es meta por la parte de inversión. Sí, tiene que respetarse su asignación. Bueno, principios de legalidad. Dentro de los principios de la legalidad tenemos la Constitución política. Ella nos habla que en tiempos de paz solamente el Congreso y las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán incorporar, contribuciones fiscales o parafiscales, ley, ordenanzas o acuerdos municipales, como lo tenemos acá en el municipio por ser pues el consejo. Tenemos también el artículo 50 que dice que corresponde pues allá dice el Congreso, pero yo lo voy a bajar de una vez al municipio, que es al Consejo Municipal, pues autorizar o hacer leyes o normas municipales, por medio del cual se ejercen las funciones, que es establecer contribuciones fiscales, excepciones, contribuciones parafiscales, en los casos y bajo las condiciones que se establezcan por norma. También nos rige el artículo 287, que son las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de Constitución y ley, en virtud de que tengan los derechos como es el de administrar los recursos, establecer los tributos,
También nos rige el artículo 300, que es lo que corresponde a todos los consejos municipales, que por medio de pues norma como es el acuerdo municipal puedan decretar de conformidad con la ley los tributos, las contribuciones. Y luego tenemos los ingresos que fueron normados por el artículo, la planeación nacional, con algo que se llama el CCPT. ¿Eso qué es? Ese es el catálogo de cuentas presupuestales para entidades territoriales. En tiempos anteriores, digamos que el presupuesto se hacía por el nombre del gasto que necesitábamos, por lo general el de ingreso, el de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, ustedes se encontraban en un presupuesto de años anteriores, presupuesto de gastos, gastos de funcionamiento, salarios, las demás erogaciones de salarios, y luego decía, por ejemplo, combustible, viáticos, gastos de papelería. O sea, se le colocaba la denominación de acuerdo a en qué se iba a gastar. Entonces, ¿qué dijo planeación? Hagamos un solo catálogo para todos los municipios de Colombia, y ahí podemos mirar la transparencia en el sector público en cuanto a los gastos, y nos dieron digamos que una codificación parecida a la contable, solo que pues es para presupuesto. Ella se encuentra distribuida de acuerdo al código único de la DIAN, ellos vienen entrelazados. Es decir, si dice que para bienes y servicios, yo ya sé que es la 008, pero que esa me tiene que cumplir con un código de la DIAN si en el momento de llegarlo a contratar. ¿Esto para qué? Para no contratar, un ejemplo, una papelería donde van a hacer unos honorarios o algo así. Es como para llevar un mejor control entre las dos entidades, tanto la Dirección de Aduanas Nacionales y Planeación Nacional. Estos ingresos cuentan pues con una disponibilidad inicial, que es los recursos de caja, los que hablábamos ahorita del superávit fiscal. Los ingresos corrientes, estos ingresos corrientes se distribuyen en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se distribuyen en impuestos directos y no directos. Acá voy a hacer un momentico, diciéndoles que dentro de los ingresos corrientes, los tributarios son todos los impuestos que cobra el municipio de manera personalizada, y los no tributarios son otros ingresos que son recurrentes dentro del municipio, pero no hacen parte de los impuestos. Dentro de los ingresos tributarios vamos a encontrar los impuestos directos y los indirectos. ¿En qué se diferencia? Los impuestos directos es el impuesto predial, que se hace a un sujeto o a un bien. Y el industria de comercio, que también se hace a un sujeto que está identificado por un documento que se llama RIT. Y los indirectos son los que se miden de acuerdo a la actividad, como la sobretasa ambiental, como el impuesto de vehículos, entre otros. Y los no tributarios, que son los recurrentes, son todas las estampillas municipales. También encontramos los recursos de capital, que como pues ya lo habíamos manifestado, son todos los recursos que provienen de la nación, su sistema general de participaciones, los ingresos del superávit fiscal, los ingresos del recurso del balance. Bueno, aquí en esta diapositiva pues les estoy explicando lo que ya les dije en la anterior, entonces la paso. Dentro del presupuesto de gasto, el presupuesto de gastos está constituido por ingresos por gastos de funcionamiento, los gastos de servicio a la deuda, los gastos de inversión y los gastos de operación comercial. Los gastos de funcionamiento, ¿cuáles son? Son todas aquellas erogaciones que se va a hacer el municipio para cubrir su misión institucional. Es decir, que son los salarios, que pago de energía, pago de acueducto, servicio de internet y demás, viáticos, vacaciones, bueno, todo lo que tenga que ver con la parte de prestaciones sociales.
Dentro de estos gastos de funcionamiento tiene una subdistribución que son los que se giran por cuotas partes pensionales ya reconocidas anteriormente. El servicio a la deuda, en él se programa o se proyecta los valores de deuda. Si se tuviese en este momento ya desembolso, ahí tendríamos pues los de capital, y que en este momento se encuentran en cero, y también las amortizaciones de intereses, que se dejaron 50 millones para cubrir lo que se encuentre en el siguiente año con servicio a la deuda. De tercero encontramos pues los ingresos de inversión, los gastos de inversión. En él vamos a encontrar todas las metas del plan de desarrollo. Él está distribuido por los diferentes sectores que componen la administración pública y tienen que ver, como lo había dicho, con el plan operativo anual de inversiones y el plan de desarrollo municipal. Por último, vamos a encontrar los gastos de operación comercial. Estos son todos los gastos que provienen para servicios públicos, que a pesar de ser una sola entidad, nos toca llevarlo por separados, toda vez que se tiene que hacer un informe independiente para la Superintendencia de Servicios Públicos. Dentro del presupuesto de funcionamiento, pues van a encontrar los gastos de personal, la adquisición de bienes y servicios, todas las transferencias corrientes, las transferencias de capital, los gastos de comercialización, la adquisición de activos financieros, la disminución de los pasivos y los gastos de tributos y multas. Dentro de los gastos de inversión, pues como les había dicho, están todos los proyectos. Dentro de esos proyectos están los gastos de personal del área ambiental y de justicia, como la norma nos lo indica. También pues tiene adquisición de bienes y servicios para esos dos sectores. Están todas las transferencias, se alimenta de transferencias corrientes, de transferencias de capital, de gastos de comercialización y producción, de adquisición de activos financieros, disminución de pasivos y gastos de tributos. Dentro del servicio de la deuda, pues está la deuda interna y la deuda externa. Para el municipio aplicaría la deuda interna, y son fondos o recursos que se dejan por contingencia. También, bueno, dentro de los recursos de inversión encontramos todos los recursos de los sectores. Este está dirigido entre sectores, programas, subprogramas. Tienen el producto del marco, el BPIN, del Banco de Proyectos, y están identificados pues con la meta, el número de la meta, el código de la meta que nos dio el plan de desarrollo y su correspondiente número de Banco de Proyectos. Bueno, para elaborar el presupuesto tuvimos en cuenta el artículo 38 que nos habla nos modificó la ley 153 de 2015 y nos habla sobre el presupuesto orientado a resultados. ¿Qué quiere decir? Nosotros tomamos los resultados que se venían identificando a 30 de septiembre, que fue cuando se hizo el cierre para poder hacer la proyección del presupuesto, más los ingresos, ingresos y gastos calculados a 31 de diciembre, y de acuerdo a estos resultados se proyectó dentro de cada una de las metas que estaban programadas para esta vigencia un valor estimado. Posiblemente algunos secretarios solicitaron un poco más elevado el valor, sin embargo, pues por el valor total que tenemos y de acuerdo a lo que encontramos en el presupuesto, casi que en todas las secretarías se les bajó un poco el valor que habían estimado. Bueno, esto en cuanto a cómo se elaboró este presupuesto.
tenemos que tener en cuenta que el presupuesto pues tiene un ciclo presupuestal que está enmarcado dentro también de la norma, que es la programación y elaboración del proyecto de presupuesto, que es lo que hasta aquí les he explicado cómo lo hemos trabajado. También es importante mencionar que dentro de los ingresos, cómo se proyectó los ingresos se tomaron a 30 de septiembre y se proyectaron los de octubre, noviembre y diciembre de acuerdo a estadísticas de vigencias anteriores. Se le hizo una proyección de incremento del 3%, que es el IPC que se encontraba en el momento y que es la tasa que nos da la Planeación Nacional, que es posible que sea el incremento de IPC. Ese 3% se llevó a cabo a los ingresos que son de propios, como son los impuestos. Esos ingresos se tocó el impuesto predial como el 3%, en industria y comercio, revisando su incremento fue en un momento y se ha mantenido, entonces se dejó un 3% también. En cuanto a los ingresos que vienen del Sistema General de Participaciones, se tomó la tabla que nos enviaron, esa tabla no presentaba ningún incremento, por tal motivo pues se dejaron los mismos ingresos corrientes de libre destinación, ingresos del Sistema General de Participaciones, con el valor igual al que se manejó en esta vigencia, esperando que cierre la vigencia el gobierno nacional y nos digan si van a subir o por el contrario van a bajar, esperando que posiblemente suban o se mantengan. En cuanto a las estampillas y demás, se tuvo en cuenta el comportamiento que habían tenido en esta vigencia y se revisó el plan operativo para mirar más o menos cuánto podríamos recaudar por estampillas. Por eso pues estos valores en algunos casos se mantienen iguales a los del año anterior, en otros baja un poco si no estoy mal. En cuanto al gasto, nosotros en el gasto, pues como les manifestaba, tomamos en cuenta las ejecuciones anteriores a 5 años anteriores. Y dentro de la proyección dejamos un incremento para la parte de salarios, para la parte de funcionamiento. En cuanto a gastos de personal, un incremento del 7%. ¿Por qué? Porque la directiva de la Nación es que la próxima vigencia va a subir el salario del IPC más 1.9. Se tiene que, para este más o menos va a cerrar al 5%. Si cierra al 5 más el 1.9 nos da 6.9, lo dejamos en 7 por si acaso llegar a subir para no quedarnos cortos. Sin embargo, si llegara a subir pues en un valor inferior, se tendría la necesidad de reprogramar ese presupuesto y dejar algunos recursos para otro tipo de gastos. Para los demás gastos de inversión, se tuvieron en cuenta los que son recurrentes, se tuvo en cuenta un incremento del 3% en algunos casos, pues en los casos que no se verificaron que fueran unas metas que fueran nuevas o que se requiriera un poco más de recurso. Esto sustentado con cada uno de los secretarios de despacho. ¿Atrás? Más adelante. En ciclo presupuestario. Está atrás. Bueno, dentro de la elaboración del presupuesto, pues tenemos diferentes fuentes, como son los ingresos corrientes de libre destinación, que están constituidos por ingresos propios, la fuente del Sistema General de Participaciones, que es la de libre destinación, que son los destinados al municipio de categoría cuarta, quinta y sexta. Están los de venta de servicios públicos, que son acueducto, alcantarillado y aseo. También están los sistemas de general de participaciones. Los demás sistemas de general de participaciones, cada uno tiene una codificación pues independiente. Está la transferencia del sector eléctrico, que eso lo transfiere en GESA.
Está el Fondo de Seguridad, que está constituido por todos los, digamos, deducciones que se le hacen a los contratos de obra que sean con recursos propios. Hago la salvedad toda vez porque se firman convenios con el departamento y estos sí se retienen, pero se tienen que transferir al departamento, entonces no nutren nuestro presupuesto. Están las rentas cedidas, que son las que vienen más que todo para salud, Posiga, Colfuego, está Coljuegos, y está el Fondo Solidario de Distribución del Ingreso, que es constituido por todos los subsidios que da el municipio para cubrir los gastos de las facturas de servicios públicos. También tenemos la sobretasa bomberil, tenemos la tasa del deporte y la recreación, tenemos el transporte de oleoductos, que es muy bajo lo que llega. Está todo el incentivo de aprovechamiento de ubicación y disposición de residuos de sólidos y rellenos sanitarios. Para este año se tuvo en cuenta toda vez que, a pesar de que hay un fallo que cierra este relleno, para la vigencia siguiente todavía tenemos los recursos de ingreso. Eso es un ingreso más o menos de 3.500 millones que para la vigencia 2027 probablemente pues van a quitarse del presupuesto. Pues está la sobretasa ambiental, que como les manifestaba, tengo que colocarla dentro del presupuesto nuestro, pero son recursos que vienen, que recaudamos para la entidad Corporación Autónoma Regional. Está la sobretasa al alumbrado público, que está pues dentro del estatuto tributario municipal normal. Están las multas de código de policía, pues también están normadas. También hacemos un recaudo pues para la nación, de ahí nos queda solo un 15% del valor total recaudado, el resto tiene que transferirse al departamento, a la Policía Nacional. Están las rentas cedidas de Coljuegos, que es el 25% para funcionamiento de salud pública. Estos sí son con situación de fondos. Dejamos el mismo valor, hicimos el mismo cálculo que como si fuera sistema general de participaciones, y se dejó el mismo valor que teníamos para esta vigencia. Tenemos la estampilla del adulto mayor. Dentro de ella pues la codificamos diferente para gastos y para funcionamiento, como viene la norma, que es el 70-30. También tenemos la estampilla Procultura, que también está distribuida en cuatro ramas. Están los rendimientos financieros por venta de servicios públicos y la estampilla Justicia Familiar. Bueno, dentro del plan financiero encontraron también que para el año 2026, por tipo de recurso, los recursos propios están asignados con un 54.49%. Enseguida están los del Sistema General de Participaciones en un 32.11% y otros recursos en un 13%. Pues dentro de este mismo plan van a encontrar que los recursos tienen una destinación, que existen recursos con destinación de libre destinación. Ellos están en el 38.91% y los que están con destinación específica en un 61.9%. Bueno, la programación y elaboración del proyecto de presupuesto dentro de los gastos de personal, como les manifestaba, están pues los de la administración central, que está el Consejo Municipal, la Personería y la Secretaría de Servicios Públicos. Dentro de los gastos de funcionamiento de la administración central tenemos 3.905.128.963 pesos, que constituyen ellos que gastos que son para
para la prestación de servicio y los demás que son misionales. Para el Consejo Municipal, 457.744.791 pesos. Para la Personería Municipal, 258.934.650 pesos. Perdón, secretaria, un momento. Tiene uso de la palabra, concejal David. Gracias, vicepresidente. Una pregunta sencilla, secretaria. ¿Ese presupuesto de la personería cumple con el aumento de este año, que son 170 salarios mínimos? Sí, ya va para allá. Sí, señor. Y servicios públicos, 759.190.950. Se tuvo en cuenta los límites de gastos en los órganos del municipio. El límite para el consejo, pues son los honorarios de los concejales que están normados en la 2461 del 2025, más el 1.5 del valor de los ingresos corrientes de libre destinación. Para la personería municipal se tuvieron en cuenta los 170 salarios mínimos, que también fueron normados en la vigencia anterior. Y dentro de los gastos de funcionamiento de la administración municipal también se tuvo en cuenta la ley 617, que nos dice que no podemos pasar el 80% de los gastos. En este caso estamos en el 65% de la proyección. Dentro de esos límites del consejo pues está 121.724.391 pesos destinados para la parte digamos que de funcionamiento como tal del consejo municipal. Los demás son 336.020.400 pesos que corresponden a 120 sesiones del consejo municipal, que son 80 ordinarias y 40 extraordinarias. Para los gastos de personal de la personería del consejo, ya los mencioné, de la personería, de acuerdo a la ley 617 tenemos 256.934.650. Estos todos se pueden distribuir dentro de este órgano. Sin embargo, pues se dejaron proyectados para gastos de personal 193.737.644 pesos, que una vez sea aprobado el proyecto de acuerdo que se está presentando, se debe solicitar a la personería y al consejo para que hagan la distribución, en el caso del consejo de 66.872.918 pesos y de la personería de 65.196.706 pesos para los gastos generales. La programación de los gastos de servicio a la deuda, pues como les había manifestado, tenemos para amortización de la deuda al 0 pesos, para los intereses 50.541.645. Y ya dentro de él encontramos toda la programación y proyección de los gastos de inversión que están por sectores, por programa, subprograma. Dentro de ellos pues no sé si de una vez en esta sesión les doy los valores o ustedes. Bueno, vale, listo. Bueno, entonces dentro del proyecto que se presentó también encontramos las disposiciones generales. Dentro de esas disposiciones generales pues nos habla de cómo va a ser el manejo de los recursos financieros dentro de la administración. También tenemos un pequeño, digamos que análisis que está compuesto, que se subtrae del marco fiscal de mediano plazo. También se tiene lo correspondiente a la ley 617. Entonces dentro de esas disposiciones generales, primero pues les damos unos conceptos en cuanto a los ingresos, en cuanto a los gastos, cómo va a ser la aplicación de ese acuerdo municipal.
las distintas definiciones que tenemos para el ingreso y para el gasto. También tenemos allí cuáles son los gastos permitidos y cuáles no dentro de cada una de las erogaciones, a qué se refiere, qué se puede hacer y qué no se puede hacer de acuerdo al catálogo de cuentas presupuestales. También tenemos definido ahí cómo se debe trabajar el programa anual mensualizado de caja, que se debe ser proyectado a comienzos de enero. También se tiene cómo se rige las modificaciones presupuestales. En él no vamos a encontrar el articulado que va únicamente con lo que la norma permite que se haga por parte del alcalde. El resto todo va a ser pues proyección por parte del Consejo Municipal. Y por último habla dentro de esas proyecciones, habla también de cómo va a trabajarse la parte de las cuentas por pagar y las reservas de caja. Esas disposiciones generales que se presentan son el resumen del Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que deban regir de cómo se debe llevar a cabo la ejecución de este presupuesto. Está constituido, pues nosotros lo presentamos con 64 artículos, pero en la comisión pues ya se revisaron y digamos que venía la codificación mal, tocó modificar. Adicional, pues ya se han hecho, como decía el concejal ponente, algunas observaciones que han sido aprobadas por el municipio. Adicional a esto, también se presentó la herramienta del cálculo de 6.17 de la vigencia anterior, en el cual teníamos el 62%. Se presentó también que no tenemos pasivos contingentes que nos puedan afectar por el momento. No tenemos deudas con entidades de carácter municipal, departamental ni nacional que estén rezagadas. Si contamos con un pasivo pensional superior al que se presenta en el pasivo COL. Por tal motivo, pues en algunos momentos hemos tenido desembolsos. Estamos en espera del cierre para que nos revisen si tenemos desembolsos o no, por ello nos dejan proyectados. Igual si llegara a ser, en el momento del desembolso se debe presentar un proyecto de acuerdo donde se les manifiesta a ustedes cuánto es el desembolso y para que ustedes autoricen la incorporación ya en las diferentes metas que se llegaran a tener en cuenta. En este momento tenemos únicamente unos pasivos, digamos que pasivos no, sino unos pensionados que pagamos cuotas partes a 4 entidades, en entidades territoriales y una a nivel nacional, que la más alta es la última que nos llegó en esta vigencia, que es por 1.500.000, salario mínimo, de una funcionaria que estuvo en alguna época aquí, que fue alcaldesa. Entonces pues eso incrementó un poco el valor de la cuota parte. Las diferentes cuotas partes que tiene el municipio están distribuidas de 0 a 100.000 pesos. Entonces, ahí fuera de la señora que llegó ahorita del municipio Mosquera. En cuanto a servicio de la deuda, pues se tuvo en cuenta, ¿no fue claro? Tenemos cuotas partes que debemos de pagar a diferentes entidades territoriales. Tenemos el municipio de Colegio, el municipio de Fusagasugá, Ministerio de Hacienda, Colpensiones, y este año ingresó una nueva cuota parte que es para el municipio de Mosquera. Esta última corresponde a una funcionaria que hubo en algún momento, fue alcaldesa de acá, y lo proyectaron y nos quedó una cuota parte de 1.400.000, casi 1.500.000 mensual. Las demás cuotas partes sí vienen bajas, vienen más hasta 100.000 pesos más o menos que se paga mensualmente. Sí, son las cuotas porque son personas que ya se pensionaron y que en algún momento trabajaron acá, y como antes de existir la ley 100, entonces nosotros teníamos el Fondo Nacional, el Fondo de Previsión Municipal. Entonces tenemos que contribuir a esa pensión en un porcentaje que se da en el momento que ellos se pensionan. Entonces eso es gradual y ya se sabe que pues hasta que no fallezcan y no haya más alguien que reciba esa pensión,
nosotros tenemos que seguir contribuyendo al municipio que lo haya pensionado. A eso se refieren esas cuotas partes pensionales. No tenemos pensionados propios directos, estamos en cero. Y en cuanto al servicio de la deuda, tenemos unos proyectos que están viabilizados con el acuerdo municipal 10 del 2024. Dichos proyectos, pues sé que están, sabemos por Consejo de Gobierno que están, digamos que en trámite, pero al no tener una fecha exacta, me es difícil saber cuánto voy a proyectar de intereses. Entonces dejamos una proyección de intereses proporcional. No se dejó para capital porque pues el empréstito vendría con un año de gracia. ¿Qué quiere decir? Que en el primer año solo pago intereses de financiación y a partir del siguiente año empiezo a pagar las cuotas a capital. Espero pues haber sido un poco clara en la explicación y pues estoy presta a recibir cualquier inquietud, que si no la puedo responder en este momento, pues la haré llegar a la corporación. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra concejal Omar. Como ustedes acaban de ver, esta es la presentación de cómo se elaboró el presupuesto, de dónde viene, cómo hicieron, el marco normativo, las componentes del sistema presupuestal, los comportamientos de los impuestos del año 2021 al 2024, el plan operativo anual de inversión POAI, el presupuesto anual, el presupuesto general, donde incluye presupuesto de rentas y recursos de capital, presupuestos de gastos de ley y apropiaciones y las disposiciones generales, el presupuesto de rentas y recursos de capital, los ingresos no tributarios y recursos de capital. También vimos el ciclo presupuestal, las transferencias del Sistema General de Participaciones y la programación y elaboración del proyecto de presupuesto de gastos de inversión 2026 financiados con el SGP. Entonces ahí está completa la presentación. La otra parte pues es el proyecto de acuerdo que nos presentan, donde vienen los diferentes artículos, como le acabo de decir, y lo dijo la secretaria de Hacienda, que son 61 artículos que vienen en 3 partes: gastos de funcionamiento, gastos de inversión y la tercera parte, las disposiciones generales. Entonces, a mí, antes de que la secretaria pues termine, sí me gustaría que ustedes conocieran, honorables concejales, que de gastos o el presupuesto municipal para el año 2026 viene proyectado a 20.853.527.272, distribuido de la siguiente forma: gastos, funcionamiento 5.380.999.354 pesos, servicio a la deuda 50.541.645, y para inversión tenemos 15.421.986.273, distribuidos así. Gastos de funcionamiento, dice de la siguiente forma: gastos de funcionamiento 3.905.128.963, que es el funcionamiento total para la administración central. Para el consejo, 457.744.791 pesos. Para la personería, 258.934.650 pesos. Y para la Secretaría de Servicios Públicos, 759.190.950. Tenemos también el servicio de la deuda, que ya lo había nombrado, que son 50.541.641 pesos. Y los gastos de inversión, que quiero leerlos para que ustedes tengan por cada uno de los sectores, son sector justicia y del derecho, 63 millones, agricultura y desarrollo rural,
341.692.652. Sector salud y protección social. Tenemos 4.157.998.295 pesos. Minas y energía. Tenemos 234.197.685 pesos. Sector educación, 623.213.961 pesos. Sector tecnologías de la información y las comunicaciones, 60 millones. Sector transporte, 322 millones. Sector organismos de control, 20 millones. Sector ambiente y desarrollo sostenible, 675.149.594. Sector cultura, 516.981.049. Sector comercio, industria y turismo, 140 millones. Sector trabajo, 22 millones. Sector vivienda, ciudad y territorio, 4.925.454.398. Sector inclusión social y reconciliación, 780.300.000 pesos. Deporte y recreación, 466.274.733 pesos. Gobierno y territorio, 2.173.523.906 pesos. Y con ese terminamos el tema de inversión. En el tema de las disposiciones generales, pues desde la comisión lo trabajamos, nuestra secretaria no lo explicó, pero yo sí quiero que hoy profundicemos más que todo en dos artículos para que a ustedes también les quede claro. Con eso ustedes pueden hacer sus estudios, revisar, con eso cuando ya sometamos la ponencia a votación y a discusión, ustedes tengan algo claro. Me gustaría que nuestra secretaria nos explique el artículo 55 que dice autorizar al alcalde municipal a partir del 1 de enero del 2024, dice acá, y es del 2025, hay un error de transcripción para que de una vez lo corrijamos, para ajustar el decreto de presupuesto general del municipio, efectuar los traslados y adicionar los ingresos provenientes del gobierno nacional, extender excedentes financieros y aportes con destinación específica, que se obtenga o se celebre con entidades públicas de orden nacional o departamental y con entidades privadas, así como los gastos que deban financiarse con dichos recursos. Ese es un artículo, y el otro que ya se ha dicho y se está escrito en la ponencia sobre el artículo 18. Eso sería lo único que le solicitaría a nuestra secretaria, y con esto pues daría por terminada esta socialización, señor presidente, para que los diferentes concejales sigan en el estudio y en la próxima sesión ya vayamos a la discusión de la ponencia. Gracias, presidente. Gracias, concejal Omar. Concejal Jorge, pero perdón, el concejal le solicitó a la secretaria que interviniera de una vez, ¿sí? Okay. Entonces vamos a las preguntas de los concejales. ¿El concejal Jorge o de la ponencia? Sí. El concejal ponente primero, disculpe, concejal Jorge. Concejal John Molina Chiribi. Gracias, señor presidente. Pues en el parte de este proyecto de acuerdo, pues como ponentes con el honorable concejal Omar, que lo acaba de ratificar casi todos los datos de dónde va a ir este presupuesto. No sé, también a venia también de mi compañero ponente, si pueden también revisar, o la señora secretaria, para que presente las proposiciones que fueron aprobadas en esta, que fueron 3. Entonces también para que de pronto les dé información sobre esas 3 proposiciones que fueron por unanimidad por parte de los concejales de la comisión y de la secretaria de Hacienda aquí presente. Ese sería
mi intervención, señor presidente, y pues también para decirle a los honorables concejales, pues que el texto final, sí, como lo dice el honorable concejal Omar, tiene 3 partes, 7 capítulos y 61 artículos. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal John. Concejal Jorge Gutiérrez tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Darle los buenos días a la señora secretaria de Hacienda, doctora Lidia, buenos días. Nuestra secretaria, señora María Inés, compañeros concejales, mesa directiva, señor presidente y las personas que nos siguen por las redes sociales. No pude estar en el tema de la comisión de presupuesto, pero de manera juiciosa he estado como leyendo el presupuesto, pero me preocupa algo que ratificó ahorita nuestra secretaria. Es el tema del relleno de Mondoñedo. Se está hablando de una cifra de 3.137.115.500, si no estoy mal, más o menos, que está distribuida. Me tomé el atrevimiento de solicitarla y así brevemente está solicitada en un promedio como de 17 metas para servicios públicos, entre 15 y 17 metas, entre los cuales, por ejemplo, está la meta MPT, optimizar el sistema MPT 02, optimizar el sistema de acueducto urbano y rural del municipio por un valor de 250 millones. Esta otra meta que dice la MPT 03, brindar una asistencia técnica anuales a los sistemas de acueducto a cargo del prestador, 350 millones. Si bien ya tenemos los recursos para el 2026 y obviamente lo que se está discutiendo el día de hoy, me queda un gran interrogante, que si el municipio cesa de recibir esos recursos del Mondoñedo, que lo más probable es que sí, ¿de a dónde se van a sacar esos recursos? Y me atrevo a decir que no se pueden estar discutiendo dentro de un año cuando falten 60 días para mirar cómo se va a modificar, o si no sé si se tuvo en cuenta la modificación o algo, o el análisis de estas metas y los recursos asignados a cada una de ellas. Eso es como parte de mi pregunta. Gracias, concejal Jorge. Señora secretaria, tiene el uso de la palabra. Concejal Alirio tiene el uso de la palabra. Buenos días para todos. Yo tengo una inquietud para la Secretaría de Hacienda. Dice que se asignan 50 millones para deuda, interés, ¿no? Si hubiera deuda, sí, en este momento, pero la va a haber. Los 50 millones sí alcanzan para, o cómo sabemos para cuánto alcanza eso, o cuánto va a ser la adquisición del recurso. Son 1.000 millones, son 2.000 millones, o son los 6.000 de una. Y si esos 50 millones alcanzan para eso. Gracias. Gracias, concejal Alirio. Concejal Julio Fique tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. He tratado de atender juiciosamente la intervención de la doctora Lilia y escuché que las proyecciones se estiman de acuerdo al histórico de los últimos 5 años, pero a mí me preocupa que tenemos algo que pues yo como habitante del municipio, antes que ser concejal, veo que se está presentando mayor deterioro en la maquinaria. Tenemos varios vehículos varados, tenemos algunos edificios que están en este momento, no se han venido presentando como paulatinamente, sino que vemos el deterioro de varias instalaciones y esto rompe digamos que el histórico de las proyecciones. Me parece que debería hacerse, tenerse en cuenta, o debería haberse tenido en cuenta toda la maquinaria que está varada, el pensar en los vehículos, en los buses que ya están presentando muchas fallas para determinar la proyección del presupuesto. Es un tema, digamos, que en este periodo rompe digamos que con las estimaciones y las proyecciones de
normalidad, digámoslo entre comillas, que se ha presentado durante los últimos años. Nos hemos dado cuenta que ya hay 2 volquetas varadas, que siguen los buses presentando muchas fallas. Ahora se viene el tema de el transporte escolar a la vereda Cubia, al colegio rural. Esto no está estimado, digamos que esto no viene dentro de las proyecciones, es algo nuevo que se va a presentar al municipio y no sé si se inaugure el colegio o se ponga a funcionamiento este año, pero sí sería interesante que se tenga una previsión para en caso de que a mediados de la vigencia 2026 se dé inicio al funcionamiento, no nos coja sin esta previsión para subsidiar el transporte y dar transporte a la población que se va a incluir, toda vez que los barrios o el sector de Senderos, San Agustín y tal vez Gaitán van a subsidiar más o van a ser más los muchachos que por la lejanía, por la distancia al colegio campestre o el colegio rural, pues va a verse reflejado en un mayor gasto y no sé si se tenga provisto este tema. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Julio. Concejal Luis Cortés tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo cordial para nuestra secretaria de Hacienda, para honorables concejales, nuestra secretaria, y para los que nos siguen a través de las redes. Algo muy corto. Me gustaría saber, si tiene el dato posterior, cuáles deudas que tiene por cobrar el municipio en este momento. ¿Cuánto es el total? Tenemos un abogado por cobro coactivo. Ojalá que me gustaría saber cuántos son los ingresos anuales por estos cobros, si se está haciendo bien la ejecución o apenas cobra para pagarle a él. Y me gustaría saber cuántos son los total de recursos que se le giran a la CAR dentro del predial, lo que se cobra, pero cuánto es la cantidad que se le gira anual, un promedio anual, cuánto se le gira. Igual, no sé si tengamos, su merced hablaba, señora secretaria de Hacienda, de los pagos que se hacen a Mosquera por pensión, si se tiene una deuda con este municipio, porque tengo entendido que no se giraba anteriormente ese recurso, sino siempre lo giraba Mosquera, era el que realizaba el pago a esta pensionada. Entonces, si quedamos con alguna deuda con Mosquera o simplemente queda saneado al momento. No es más, señor presidente. Gracias, concejal Luis Cortés. Señora secretaria, ¿puede, por favor, responder las preguntas? Bueno, inicio con la aclaración del artículo 18, artículos 54, que solicita el honorable concejal Omar, ponente. El artículo 18 habla sobre solicitud de modificación a las plantas de personal que requieran aprobación y trámite el certificado de disponibilidad presupuestal respectivo por parte de la Secretaría de Hacienda con los siguientes requisitos. Bueno, dice exposición de motivos, costos comparativos de plantas vigentes y propuestas, efectos sobre los gastos generales, concepto de la Secretaría de Planeación si se afectan los gastos de inversión y los demás que la Secretaría de Hacienda considere pertinentes. Bueno, este artículo hace referencia al tema netamente presupuestal. Si en algún caso llegara una ley, una ordenanza o se presentara alguna cambio en la estructura de personal, únicamente se podría llegar a hacer el proyecto de acuerdo si la administración tiene la viabilidad económica. Este artículo lo que hace es normar cómo va a ser ese estudio de esa viabilidad económica
y dar el visto bueno o no de acuerdo al presupuesto, si se puede llegar a empezar a hacer el estudio del cargo, bueno, de la modificación que se piense realizar. Se presenta no porque no se tenga alguna motivación o alguna perspectiva de que se vaya a realizar una planta de personal nueva o un cambio, sino porque hace parte de las disposiciones generales de cómo va a ser el manejo de ese presupuesto, y pues hay que dejar, o sea, suelo dejar este tipo de artículos por si se llegara a presentar, toda vez que si en algún momento el municipio lo llegara a presentar, no queda bien que presente el proyecto de acuerdo y de una vez empiece a normatizar cómo va a ser, si es una norma que debió haber venido desde antes. Este artículo también pues debe quedar siempre en los estatutos orgánicos de presupuesto. Digamos que en este momento es ilustrativo y pues no puedo llegar a decir que no, porque por ejemplo este año llegó una norma para modificación en cuanto a la inspección de policía. Entonces, con este artículo, digamos, en la siguiente vigencia tendría que revisarse muy bien si hay la capacidad financiera para poder llegar a hacer estos cambios. Si llegáramos a querer o no poder acogernos a esa norma para poder, si presupuestalmente no se pudiera, para poder decirle a la nación, mire, no se pudo por esto, esto y esto. Sin embargo, pues las normas prevalecen sobre los acuerdos y sobre las determinaciones municipales. En el artículo 54 dice: autorícese al alcalde municipal a partir del 1 de enero de 2020, 55, ¿sí? Autorícese al alcalde municipal a partir del 1 de enero del 2026 para ajustar el decreto de presupuesto del municipio y efectuar traslados o adicionar ingresos provenientes del gobierno nacional, excedente financiero y aportes con destinación específica que se obtengan o celebren con entidades públicas de orden nacional, departamental y con entidades privadas, así como los gastos que deban financiarse de dichos recursos. Este se refiere al artículo 191 de la ley 136, que es la incorporación de recursos financiados con destinación específica, valga la redundancia, que vienen de convenios ya sean departamentales o nacionales, o los recursos de la nación que vienen con destinación específica. Sistema general de participación, no, lo que sea destinación específica únicamente. Bueno, ese en cuanto a la pregunta del honorable concejal Omar. En cuanto a la pregunta del honorable John Molina. Perdón, secretaria. Concejal Omar. Honorables concejales, por eso quería que nuestra secretaria nos explicara ese artículo 54 y el artículo 18. Ella dice que el artículo 18 debe estar incorporado por norma, porque son disposiciones generales, pero que en el momento pues no se pretende hacer, lo mismo nos lo dijo en comisión, ninguna renovación de la planta de personal, ni de modificación de la planta de personal, ni tenemos los recursos para ese tema. Y el artículo 54, sí quería que lo analizaran, no sé si es viable dejarlo o quitarlo, por eso quería que ustedes lo estudien y para el martes, o si alguno para el jueves. Entonces, para la próxima citación de este proyecto, o se puede quitar, no sé qué opinan ustedes y qué opina nuestra secretaria, porque es que ahí le estamos dando facultades al alcalde para ese tema. Entonces, por favor, para que estemos atentos, que revisemos ese punto. Gracias, presidente. Gracias, concejal Omar. Continúe, secretaria, por favor. Bueno, en cuanto a la la pregunta del concejal John Molina, me sigue presente las tres proposiciones que tuvieron cambio. Bueno, uno de esos cambios fue en el proyecto de presupuesto por error, se numeró artículo 63 y luego artículo 61, correspondía al artículo 64, no 61. Adicional, pues en todos los proyectos de acuerdo que elaboro,
le coloco que envíe ese procedente proyecto de acuerdo una vez hecho acuerdo. No sé qué. Entonces, esto es el artículo 62, dice, una vez aprobado, envíe ese proyecto de acuerdo al despacho del gobernador. Ese se eliminó, se llegó al acuerdo de eliminar, pues toda vez que pues, esté aquí o no esté, una vez sancionado el alcalde debe enviarlo al despacho del señor gobernador. Y el artículo 63 también, porque habla de la sanción. Entonces se quitaron estos dos y se dejaron 61 artículos. En cuanto a la pregunta de el honorable concejal Jorge sobre los ingresos de Mondoñeda, claro que sí, concejal, se tuvieron en cuenta, se verificó la sentencia y para la vigencia siguiente el consorcio Mondoñedo sigue funcionando, creo que tiene solo hasta un año, por eso hablaba del 2027. Para la vigencia 2026, de acuerdo a los documentos que nos presentaron jurídicamente, tenemos los recursos para cubrir con estas necesidades. En cuanto a la pregunta del honorable concejal Alirio, me dice que los 50 millones se alcanzan y para qué son. Estos 50 millones se proyectan de acuerdo al plan operativo que tienen de los proyectos que se financiarían con recursos de la deuda, con empréstito. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos una proyección de estos ingresos y hicimos un cálculo de, digamos, la parte precontractual y miramos más o menos a partir de cuándo empezaríamos a pagar los intereses. Pues todo el presupuesto es es un supuesto de lo que va a suceder. Esperamos que los 50 millones nos alcancen porque son para cubrir únicamente intereses. Como les decía, el crédito una vez se desembolse se tiene un año de gracia. ¿Qué quiere decir? Que en el primer año no pagamos capital, únicamente los intereses de financiación. Entonces por eso solo se dejaron en intereses y se dejaron 50 millones para mirar de acuerdo a la programación que se tiene con los proyectos, cuando son desembolsados, y ya una vez desembolsados tenemos que revisar nuevamente las proyecciones a ver si nos alcanzan los 50 millones. Probablemente sí, pero pues podríamos llegar a necesitar más recursos o menos recursos. Perdón, secretaria. Concejal Alirio. A mí me gustaría saber la proyección que hicieron sobre el recurso que van a utilizar. Claro que sí, concejal. Se tiene proyectado la construcción del CI, que es por 600 millones de pesos. Pues este proyecto está caminando en la gobernación de Cundinamarca. Se tiene más o menos proyectado que para los meses de marzo, abril, ya se tenga, digamos que ya se tenga este proyecto firme. Sí. Se tiene proyectado la Alameda y se están terminando de hacer reuniones con el IGAC para revisar si va o no vamos a empezar con la proyección de la actualización catastral. En este momento se me escapa cuál otro tenemos. También tenemos que tener en cuenta, concejal, que así, la Alameda ya. La vía, sí. En este momento también se tuvo en cuenta que, concejal, que como los recursos, para que no nos salga costoso al municipio, se dejaron a desembolso. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese es el proceso precontractual y contractual. Pero ya el primer pago vendrá después del segundo semestre de 2026, terminando o dentro del segundo semestre. Entonces nosotros dejamos proyectados recursos para que cubran los últimos meses, el segundo semestre del año, y no nos quedemos cortos en cuanto a los intereses. ¿Qué quiere decir? Que cuando se pongan en ejecución esos proyectos que están en precontractual y contractual, solo hasta cuando el contratista nos genere la primera factura o sepamos que vamos a generar el primer corte, solicitamos el desembolso de ese valor para poder pagar intereses solo sobre lo que estamos ejecutando. Entonces por ello se dejan proyectados así.
Concejal Alirio Rodríguez. A mí me gustaría saber el interés de cuánto por ciento. Porque es muy fácil acá la proyección, si vamos a sacar 2.000 millones, pues... Bueno, esa pregunta, si quieren, la puedo hacer llegar la siguiente semana. Sí lo tengo, pero no tengo aquí en la cabeza. Se hizo una subasta con las diferentes entidades bancarias y quien nos presentó menor cobro de intereses fue la entidad bancaria Bancolombia, y por línea Finagro también. Se hicieron por 2 líneas, ordinaria y Finagro. Para Finagro es únicamente para la parte de maquinaria, que ese proyecto no sé cómo va en este momento, pues porque ya se revisó lo de la maquinaria, no sé si se va a ejecutar en otra máquina. Tengo la respuesta, pero no acá, porque pues viene pues de un estudio, de un análisis que se hizo dentro de la subasta que se hizo con los diferentes bancos en el proceso de empréstito. Bueno, para darle respuesta al concejal Julio Fique, dice que se revisaron los históricos, pero que sí se tuvo en cuenta el mantenimiento de vehículos y edificaciones públicas. Mi honorable concejal, nosotros tuvimos en cuenta los históricos e incrementamos el 3% a los que son recurrentes. De esto miramos el plan operativo anual de inversiones y se revisó qué metas necesitaban más recursos y se trató de suplir esas metas. De pronto sí quedaron cortas, pero pues lo que falta pues no es tampoco tanto. Se tuvo en cuenta, claro, la verificación del contrato de mantenimiento y dentro de la Secretaría de Planeación tuvieron en cuenta las diferentes metas que apuntan a los mantenimientos de las entidades públicas del municipio. Honorable concejal Luis Cortés, nosotros no tenemos deudas con ninguna entidad. La deuda con el municipio de Mosquera, este año presentamos los diferentes recursos, logramos la prescripción de unos años porque así nos estaban cobrando muchos años. Entonces logramos la prescripción de algunos años y el valor a pagar fueron casi 90 millones de pesos. Ese valor se pagó con recursos del pasivo COL, o sea, directamente del Ministerio de Hacienda. En este momento quedamos solo con la cuota parte mensual. Y creo que con ello he respondido todas las preguntas. Si alguien me hizo falta, pues... Concejal Luis Cortés tiene el uso de la palabra. Sí, le pregunté con las deudas al cierre de este año, las deudas que quedan pendientes y que se hacen cobros coactivos, cuánto es la deuda que se tiene al cierre de este año, y en los cobros coactivos, pues sí, qué cantidad se recuperó en este año, qué ejercicio hizo el abogado de los cobros coactivos y el total de recaudos que se hizo por este cobro. Bueno. Bueno, respecto a las deudas que se tienen por cobrar del municipio, tenemos un valor aproximado de 650 millones. Estaba buscando acá porque sí lo coloqué en la parte del marco fiscal, pero no lo encuentro. De 650 millones. Estas deudas vienen de vigencias anteriores, incluyendo también algunas deudas de esta vigencia. Se tiene sí un profesional para cobro persuasivo y coactivo que viene haciendo el debido proceso. Para el mes anterior y hemos estado notificando a las personas que no pagaron su impuesto en el año 2025 y se viene haciendo todo el proceso para el cobro de las vigencias anteriores. Recuerden, concejales, que estos cobros deben un procedimiento especial. Si así nos saltamos alguno de los procedimientos, se nos cae todo el cobro y vamos en lugar de recaudar a perder recursos. Tuvimos con corte al 31 de octubre
un ingreso de 1.608 millones de pesos de la vigencia actual, y de la vigencia anterior tuvimos 700 millones de pesos recaudados. En este momento no, que nosotros hayamos decretado embargos, no hemos decretado, vienen embargos decretados de vigencias de administraciones y vigencias anteriores, los cuales se les siguen dando trámite y nos encontramos haciendo la debida notificación y proceso contractual. Que si es necesario el abogado, sí, el concejal, porque pues es quien tiene conocimiento de la normatividad y de los procesos que se deben llevar a cabo para no incurrir en el indebido proceso. En cuanto a predial, en cuanto a industria y comercio, se lleva a cabo unas citaciones, los contribuyentes han acercado, en algunos casos han hecho acuerdos de pago, y en este momento nos encontramos haciendo cruce de datos con la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales. Yo creería que finalizando a mediados de diciembre, por tarde, ya están llegando los comunicados a los diferentes comerciantes que nos declararon un valor, que son elusores, nos declararon un valor y a la DIAN le declararon uno más alto. Entonces, pues se va a estar requiriendo a estas personas, tanto naturales como jurídicas. De igual forma, con el censo y con la base de datos de industria y de la Cámara de Comercio, se está haciendo el cruce de datos, y pues eso sí, oficios ya han ido saliendo paulatinamente, donde estamos invitando a las personas a que se acerquen a inscribirse. De igual forma se hizo una revisión de las declaraciones tributarias y encontramos que pues en algunos casos o no nos presentaron el recibo de pago o no pagaron, y se están también citando a estas personas para que se pongan al día o que nos presenten el recibo de pago, toda vez que sí tenemos en algún banco algunas partidas por identificar. Creo que no es más. Gracias, señora secretaria. Concejal Omar tiene el uso de la palabra. Honorables concejales, como parte de los concejales que conformamos como ponentes el proyecto de acuerdo de presupuesto para el año 2026, quiero sugerirles a ustedes, y ya esta sesión ustedes definirán si es necesario de que vengan todos los secretarios en la próxima citación, debido a que este presupuesto pues viene concertado. Ustedes ya acaban de escuchar a nuestra secretaria de Hacienda, los recursos ya fueron, ellos se reunieron y cada uno hizo la solicitud, pero a la solicitud tampoco le pudieron decir de lo que ellos pedían sí, porque tenían que, si le quitaban a uno, tenían que ajustar al otro o reducir, pero entonces ellos ya vienen ajustados. Si ustedes lo desean, por mí no hay ningún problema que ellos vengan y expongan pues lo que van a hacer, pero ya viene ajustado ese presupuesto, concertado. Lo que sí nos compete a nosotros, y por eso le coloqué en ampliación del artículo 18 y del artículo 54, para que ustedes no se confundan. En la ponencia dice que se eliminó el artículo 54, pero se eliminó fue el anterior. Como se corrió el articulado, el 55 pasó a ser 54, que ahora es el que yo le digo y les solicito a ustedes que lo estudien, porque no lo quisimos suprimir en la comisión hasta no ponerlo en consideración de todos. Para mi sugerencia y como sugerencia a la comisión, es mejor suprimirlo, pero ya es mejor que ustedes lo analicen, lo ponemos en debate, y si ustedes lo votan, suprimimos ese artículo 54 antes 55. Eso es todo, señor presidente. Mil gracias, y agradecerle también a nuestra secretaria por su formalidad y su explicación del día de hoy. Gracias, concejal Omar. Entonces, con su intervención cierro el punto del orden del día. Muchas gracias a la secretaria de Hacienda por la presencia en el recinto y por la presentación. Señora secretaria, siguiente punto. Quinto, lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia radicada?
Fue enviado a sus correos la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico para la sesión de metas de plan de desarrollo. Gracias, señora secretaria. Cerrado el punto, siguiente punto. ¿Hay más? Pues tengo acá la comunicación de la señora Romelia Maldonado, que estaba pendiente por darle lectura, señor presidente. Sí, siga, señora secretaria. Boyacá, Cundinamarca, 4 de noviembre de 2025. Señor alcalde municipal de Boyacá, honorables concejales del municipio en su despacho. Asunto: solicitud de apoyo para mejoramiento de vivienda. Respetados señores, yo, Ana Romelia Maldonado, identificada con la cédula de ciudadanía de Bogotá, me permito acudir ante ustedes con el fin de solicitar respetuosamente su apoyo y colaboración para adelantar la construcción y mejoramiento de mi vivienda, ya que actualmente las condiciones en las que habito no son dignas ni seguras. Soy una persona de la tercera edad de 75 años y me dedico al reciclaje, actividad con la cual obtengo un ingreso muy limitado que apenas alcanza para suplir mis necesidades básicas. Por tal motivo me resulta imposible asumir los costos que implica la construcción de una vivienda. Cuento con un lote de mi propiedad en el cual deseo construir mi hogar y para tal fin he solicitado una cotización de materiales básicos, la cual adjunto para su conocimiento y revisión. Por lo anterior, solicito amablemente que se estudie la posibilidad de brindarme algún tipo de ayuda económica o en especie, materiales de construcción, en el marco de los programas de apoyo social o de vivienda que maneje la administración municipal. Agradezco de corazón la atención prestada y el apoyo que puedan brindarme. Atentamente, Ana Romelia Maldonado. Gracias, señora secretaria. Concejal Luis Cortés tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. No sé si que planeación hagan el estudio y como hay un proyecto de vivienda en terreno propio, pues si no ha hecho, de pronto guiarla a esta persona para que llegue a planeación y que solicite ese subsidio. Pero creo que en el plan de desarrollo tenemos también vivienda urbana, entonces el municipio mejoras de vivienda urbana tenemos. No, hay mejoras para vivienda urbana también. Construcción. Gracias, concejal Luis Cortés. Señora, perdón, en todo caso esa comunicación iba dirigida también al alcalde municipal. Cerrado el punto, siguiente punto. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Gracias, señora secretaria. Concejal Libardo tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Dos cositas para solicitarle a los honorables concejales de la mesa directiva que si podemos, pues yo ya le había comentado a algunos concejales el día de ayer, a ver si es posible que la sesión del día viernes se haga en horas de la mañana, 7 de la mañana, pues ahí los grados y mi hijo se gradúa ese día y pues me toca acompañarlo y también me gustaría pues lógicamente estar en la sesión. Entonces a ver si los honorables concejales lo tienen a bien y podemos cambiar el horario. Pues le aviso 8 días con anterioridad para que no se les cruce con sus labores, sabiendo que el próximo viernes. Y por último, pues, de pronto, ahí en con respecto al acuerdo, al presupuesto, de pronto tener en cuenta el articulado el 18, que pues no se me dio la posibilidad de hablar, pero sí lo dejo en varios, recordando que la planta de personal hace como 2 años, si no estoy mal, se cambió acá, que fue un acuerdo que No fue acuerdo. no, por eso, pero fue un acuerdo que no se aprobó en el consejo y creo que por decreto el alcalde para su época pues lo hizo, entonces para que lo tengamos en cuenta, concejales. Bueno, que ese acuerdo pues proponente fui yo y para esa época pues no se aprobó por el consejo municipal y se hizo por decreto, entonces para que lo tengamos en cuenta para la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, concejal Libardo. Simplemente una aclaración, y es que ese acuerdo era de la estructura. Lo que el consejo negó en ese momento era la estructura administrativa, no la planta de personal, porque la planta son los cargos.
y están ligados a la estructura administrativa. Entonces esa define, la planta define los grados, la cantidad de funcionarios, los cargos, la nomenclatura de esos cargos, y la estructura es las dependencias, las secretarías, las dependencias. Señora secretaria, sin más intervenciones en el... una información es que quedó publicada la lista de admitidos en el proceso de selección de la secretaria o el secretario general del Consejo para el año 2026. Señora secretaria, siguiente punto. Agotado el orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Perdón, sí. Siendo las 9:17 del día, declaro levantada la sesión del día de hoy y le cito nuevamente para el día lunes a las 5:35, 5 de la tarde, el lunes, tercera línea del plan de desarrollo. 33 también. Y la última son 30.